Muchas gracias a los que me han estado hablando y a los que me han mandado mensajes y a los que me hacen sugerencias y a uno que me hace críticas, que piensa que exagero la nota con que fueron 624,000 nativos y cerca de 2,000 españoles contra un poquito menos de 100,000 efectivos de Cuauhtémoc. Pero les juro que he checado casi todas las fuentes y las he contrastado. Eso es lo que enseña Vico, el autor de Ciencia Nueva, uno de los más grandes fundadores de la filosofía de la historia, para hacer lo que se llama crítica de fuentes. Los investigadores no debemos ser muy crédulos, debemos de contrastar y de ver adivinar los posibles intereses de cada investigador. Miren, Texcoco, que fue muy importante, a veces se soslaya porque se exagera la importancia de los tlaxcaltecas, que ya hablé, que fueron a Saltillo, a San Luis Potosí, a Coahuila, fueron a Jalisco, fueron a Chiapas, fueron a Guatemala y fueron hasta las Filipinas, pero Texcoco fue más importante para la toma de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque Ixtlilxóchitl, el que era heredero legítimo y natural de Texcoco, el que había sido nominado por su padre, uno de los más grandes sabios mesoamericanos. Ya hablaremos de él y de su padre en lo que es Floricanto, algo que es muy complejo, algo que me explicó muy bien a mí mi maestro Miguel León Portilla, y que un día le dije yo que se me hacía que nos estaba inventando la filosofía náhuatl, que no había tal filosofía. Me fue como en feria. Jamás volví a decir una cosa sobre él así. No, hombre, me hizo pero pedacitos. Imagínense nomás con quién me puse yo. Y aquí me lo acabó de confirmar una gente que quise muchísimo. Un inolvidable cronista de Tampico. El licenciado, presbítero y todo también. Carlitos, Charlecito, le decía una gran amiga mía, dentista, Nora Isabel Rodríguez Rocha, don Charlecitos, don Carlos González Salas. Texcoco aportó 200,000 hombres, pero además Ixtlilxóchitl conocía perfectamente bien toda la geografía, no solo de Tenochtitlan, sino también de Tlatelolco, la ciudad gemela. Los tlaxcaltecas, que eran tremendos guerreros, ya expliqué, aportaron 150,000. Cuando había dudas de Cortés, se dio cuenta de la animadversión, de la desconfianza que le tenía Xicotenca del joven, le puso otro personaje, Chichimecatecutle, y efectivamente al poco tiempo desertó Xicotenca del joven e intentó una rebelión que fue aplastada y el ahorcado. Pero un grupo también excepcional, los tlahuicas, que eran terriblemente feroces, que odiaban profundamente a los aztecas, aportaron otros 200,000 gentes. Pero esos fueron movidos por odio. Pero Toyatzingo, Jicotepec, aportaron 50,000 guerreros también a la lucha. Topoyango, Cholula, Huejotzingo y Huaquechula aportaron 12,000, y Toyatzin aportó también otros 12,000. Estos pueblos eran aliados de los aztecas, no los odiaban, pero Cortés hace varias campañas brutales de exterminio, algo así como las que hicieron
según la mitología, durante casi 10 años, los micénicos, que encabezados por Agamenón, por Menelao, por Aquiles, por el supuesto rapto de Helena, fueron a acabar con Troya. Y dicen, según la leyenda, que 10 años estuvieron en labores de destrucción de las ciudades aliadas de la gran metrópoli, porque Troya era una, pero enorme, gigantesca metrópoli. Ya una vez aislada la ciudad, le quitan el agua dulce, y le quitan el agua salada también. Le quitan la suministro de víveres. Se queda sometida, sitiada, acosada, acorralada, y con la viruela en pleno, estalló en pleno ahí en la ciudad, muerto el Tlatoani último y electo contra toda lógica, contra toda tradición, en pleno Nemonteni, el periodo funesto, donde no se podía hacer absolutamente nada porque todo salía mal. Un joven, muy joven, las versiones varían, 21, 20 o 19 años. Él junta a los más preclaros de sus jefes, Cortés. Uno es Pero de Alvarado, que tiene como objetivo Tlacopan. Otro es Cristóbal de Olid, el que él creía que era el más leal. Tiene como objetivo Coyoacán. Y Gonzalo de Sandoval, el abuelito. Acuérdense que yo me llamo José de Jesús Sandoval Acuña. Fíjense que Sandoval aquí está agarrando mucho protagonismo. Le toca una gran parte del ejército de aliados y españoles para tomar Ixtapalapa, la que era zona, había sido zona gobernada por Cuautláhuac. Ya expliqué el problema del nombre. Y también Cortés crea con Martín López, ese carpintero genial, que junto con varios ayudantes, con la madera rescatada de los barcos que nada más barrenó, que no quemó, que utilizó después, y con madera que toma de los bosques aledaños, va a construir 11, 12 o 13 bergantines. Parece que la cifra es 12. Parece que es la más cercana. Y ahí Villafaña, Cristóbal Flores, Pedro Barba, Luis de la Mata, Pedro Briones, Andulio Safio, Juan Portillo y otra vez Gonzalo de Sandoval, que además es el controlador de la flota en general de bergantines, aunque tiene el suyo propio. Tanto es así que cuando García Holguín capture a Cuauhtémoc, tiene que hablarle a Sandoval. Dicen las malas lenguas que García Holguín estaba hablando en ciertos términos un poco coloquiales, un poco como se habla en la política moderna, sobre todo en México, tratando de hacer acuerdos con el que se iba a buscar protección, abrigo y probables alianzas con su familia, Cuauhtémoc. Dicen que estaba en plena transacción, dicen García Holguín, cuando llegó Sandoval y le dijo: este no es negociable, este va directo hacia Cortés. Si este rumor es cierto, bueno, los Sandoval siempre han sido medio malos para los negocios, ¿sí? ¿En serio?
Fíjense, voy a hacer una historia de México. Esta historia la voy a seguir hasta que Dios me mande llamar allá a su territorio. Yo creo que para comisionarme con las 11,000 vírgenes, yo siempre he creído eso. Espero que no me salga Diosito con una barbaridad, pues imagínense, yo estoy ilusionado. Ahora sí que me estoy hasta guardando y cuidando para estar en forma ya. Pero bueno, esa es una sueño. Pues hemos sido malos para los negocios. Yo he sido, después de ser radical, 68, 2 de octubre, y los combates estudiantiles, y antes el movimiento médico, y antes la marcha por la independencia, y antes el apoyo a Vallejo, y antes el apoyo a Otón Salazar. Después, 10 de junio, la lucha con los halcones. Después, la quema del café de la Facultad de Derecho, que era patrimonio del grupo Porril Pancho Villa. Después, los acercamientos con la guerrilla, con los feroces, el FER de Guerrero, el FRAP, la Unión del Pueblo, la Liga Comunista 23 de septiembre, los grupos de los Sinaloa, los enfermos, los guajiros de Chihuahua, etcétera, 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 etcétera. A ver si Dios me da tiempo. Pero sí hemos sido malos para los negocios. Después he estado cerca de gente que, pues, les serví como asesor a veces. Y a veces, pues, tal vez porque hubo discrepancias en la asesoría. Y a veces porque, pues, ya saben cómo son los políticos, prometen una cosa y luego dan otra. En fin, pues parece que desde Gonzalo de Sandoval viene esta mala disposición para los negocios y para los acuerdos. De una forma u otra, esta es la estructura que va a pelear en condiciones desventajosísimas con ella, Cuauhtémoc y su gente. Es una situación desesperada. No hay agua, no hay comida, hay enfermedad. Son muchos, muchos más los que acosan que los que defienden. Traen mucho coraje, traen mucha rabia. Las luchas navales, la primera batalla naval en Mesoamérica la dan los bergantines de Cortés contra las pobres panguitas de los aztecas. No eran pangas hechas para combate, eran para traslado de mercancías y de gente, eran para moverse en aguas bastante tranquilas. Y ahora peleaban contra bergantines, que aunque eran pequeños comparados con las carabelas y los galeones, eran gigantescos al lado de ellas. Eran unos pigmeos que los desbarataron en 2x3 en la primera escaramuza. Huyeron inmediatamente para canales de aguas bajas para que no los pudieran seguir y acabar de martirizarlos. Todo fue muy difícil. Todos los mensajes de ayuda, todos fueron conculcados. En todos lados pasaron cosas terribles, graves, que dejaron sin ninguna opción a los aztecas. Su misma política de tributos tan exaccionista, tan terriblemente esquilmadora, los tenía contra la espada y la pared. Su espantosa guerra florida, su monstruosidad de obligarlos a pelear para supuestamente sostener el sol, los tenía también completamente negados a los demás pueblos a ayudarlos. Todo conspiraba contra ellos. Habían hecho un imperio de la guerra. Tenían mucha disposición para pelear y se habían hecho de muchos enemigos. Y encontraron un hombre, ya expliqué,
sorprendentemente diestro. No era veterano de ninguna guerra. No había peleado ninguna guerra. Olid sí. Sandoval sí. Alvarado sí. Eran veteranos de los tercios, como Gonzalo Guerrero, el que se hizo maya y que murió peleando con los mayas contra los españoles, porque esa era, no era tampoco traidor. En Sacilja, en sus hijos y en ese inmenso paraíso que es Yucatán, iba a decir yo, ya lo dije, pero es que México todo es un paraíso. Tenemos una vegetación, en vegetales, en plantas, en animales, en montañas, en ríos, en lagos, única. Ya hablaré porque Dios, de verdad, ha derramado tantos dones con nosotros. ¡Ey! Y la vamos a hacer. Vamos a hacer la raza cósmica, claro que sí. Tenemos mucha fuerza interna, ¿sí? Lo estamos demostrando. Y lo vamos a demostrar, claro que sí. Entonces, esta es la situación que se da en plena lucha, ya, con una Tenochtitlan acorralada, acosada, con las fuerzas de la venganza, las erinias, dirían los griegos, desatadas, todo en contra, y con la enfermedad, y con una situación especial, con un tlatoani joven, muy joven, que demostró lo que va a explicar después Carlos Sigüenza y Góngora en Teatro de Virtudes Políticas, que la formación de los Calmeca y en los Telposcali era excelente, que formaba hombres íntegros, firmes, de un carácter indeclinable, que eran imposible de que variaran, mucha sinceridad, mucha solvencia, mucha fuerza, mucha contundencia. Daba, es decir, gusto en ver esas escuelas, cómo se trabajaba, ahí sí, de tiempo completo, para perfeccionar el cuerpo, el espíritu y el alma. Vamos a seguir en un ratito más. Sigo pidiéndoles que se inscriban. Sigo pidiéndoles que le den like. Sigo pidiéndoles que lo vean y que me hablen. Acuérdense que yo grabo martes, miércoles y jueves, porque de 4 más o menos, 4:15, 4:20 como ahora, a 6:30, 7, por ahí así, esos 3 días. No tengo presupuesto para más, pero por eso también a esa hora no me hablen. Háblenme a otra hora. Siempre contesto. Es muy difícil, casi imposible, que yo no les conteste una llamada. Vamos a seguir, porque todavía no hay caído Tenochtitlan. Vamos a ver qué van a hacer los tenochcas, qué recurso tan sorprendente van a usar, pero que desgraciadamente, de una forma u otra, son precisamente los españoles quienes tienen el código, la clave, para saber que los están intentando engañar. Muchas gracias y hasta el rato.